Hola amigos de YouTube. Eh, lo que vamos a hacer hoy día es crear una base de datos, crear unos usuarios, darle permisos a esos usuarios, hacer backup por backup, hacer exportar e importar desde Excel. Entonces, lo primero que les voy a hacer aquí es mostrarle el enunciado respectivo para el análisis que vamos a hacer para obtener nuestro diagrama de base de datos. Entonces, este que está aquí es el enunciado. Una vez hecho el respectivo análisis, lo siguiente que vamos a hacer es eh, crear nuestra base de datos empleando SQL Server. Entonces abrimos nuestro SQL. Lo siguiente que vamos a hacer es conectarnos como autenticación de Windows. Entonces nos conectamos a nuestra base de datos. Una vez que nos hemos conectado, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos aquí donde dice base de datos, le damos clic derecho, nueva base de datos. Se despliega una ventana donde vamos a ponerle un nombre a nuestra base de datos. En este caso, yo le voy a dar el nombre de consultoría. Opciones, vemos que todo esté bien. Muy bien. Y le damos OK. Entonces, de esa forma nosotros creamos nuestra base de datos. Y como podemos verificar que ya está creada, nos vamos aquí donde dice, nos está nuestro SQL Server, nuestra base de datos, desplegamos la base de datos. Y aquí tienen que verse todas las bases de datos que se han creado en este programa. Entonces, mi base de datos se llama consultoría. Como pueden ver, está creada. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es crear las tablas. ¿Cómo hacemos eso? Pues desplegamos consultoría y aquí van a ver que hay una carpeta que se llama tablas. Al igual que la creación de la base de datos, también le damos clic derecho a tablas, nueva tabla, y aquí vamos a crear nuestras tablas. Le damos nombre a las tablas, aquí dice name, le cambiamos y esto lo hacemos según el enunciado, según el respectivo análisis de nuestro enunciado. Como yo ya realicé mi enunciado, mi respectivo análisis, esta tabla, la primera tabla para mí se va a llamar empresa clientes. Le damos OK y ya le estamos dando un nombre a nuestra tabla. Lo siguiente que tenemos que hacer es ponerle un ID, empresa cliente, le damos tipo de dato entero y aquí queremos que este se genere de uno en uno. Entonces nos vamos aquí a la columna de propiedades y nos vamos donde dice identidades, desplegamos identidades y aquí dice no, entonces vamos a ponerle que sí y que se vaya a ir incrementando de uno en uno. Así nuestro ID no será necesario estar ingresando valores en ID, sino que serán generados automáticamente. Le damos opción, clic derecho,
en la barra de nuestra tabla y ponemos guardar tabla. Y aquí, si no le hemos puesto nombre, entonces también aquí se va a crear, le podemos dar el nombre. Entonces damos OK. Esperamos hasta que cargue. Ya está creada nuestra tabla. Así tenemos que hacer con todo el resto de tablas que deseamos ingresar a nuestra base de datos para generar nuestro diagrama. Tienen que hacer lo mismo con el resto de tablas. Una vez que hemos ingresado todos los valores a nuestra tabla, desplegamos tablas y aquí podemos ver toda la creación de nuestras tablas para nuestro diagrama. Aquí podemos editarlas dándole clic derecho, editar. Pero antes de esto, lo que tenemos que hacer es hacer la respectiva relación en nuestro diagrama. Entonces nos vamos a nuestra base de datos diagrama. En la misma base de datos que tenemos, desplegamos y aquí se nos muestra el diagrama. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer la respectiva relación de nuestro diagrama. Ahora, una vez que hemos realizado nuestro diagrama, lo siguiente que vamos a hacer es insertarle datos a nuestras tablas. Entonces nos vamos a las tablas, clic derecho, editar, y aquí podemos ingresar los valores. Entonces vamos a ir ingresando salario de profesión 150, y así vamos a ir ingresando los valores a nuestras tablas. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es la creación de los usuarios. Ahora, para la creación de usuarios, lo siguiente que tenemos que hacer es, en la misma base de datos, nos vamos a seguridad, se despliega unas carpetas y vamos a darle clic derecho donde dice nuevo usuario. Aquí le vamos a dar el nombre a nuestro usuario. En este caso yo le voy a dar usuario 1, número 1. Usuario 1, hacemos la autenticación de SQL Server. Nos va a pedir que generemos una contraseña. Generamos la contraseña. Nos pide que confirmemos la contraseña. En Force Password le damos clic para que cada vez que ingresemos no nos pida que generemos nuevas contraseñas. Ahora, por default, la base de datos yo quiero que sea de consultoría, quiero que sea español. Nos vamos a servicios, a roles de servicio, tiene que estar en public. Aquí queremos que nuestro usuario sea para consultoría, y tenemos que darle en owner porque él es por defecto es el dueño de nuestra base de datos. Entonces en status vemos que esté enabled, concedido, entonces le damos OK. Y así hemos creado nuestro primer usuario. Y para saber si lo hemos creado, nos vamos a seguridad, usuario, y vemos que se nos creó nuestro usuario número 1. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es crear dos usuarios más para que se den cuenta que a cada usuario le podemos dar diferentes permisos. Entonces, para el usuario 1, yo quiero que
le dé el permiso solamente de actualizar. Para el usuario 2 va a ser, lo que es eliminación, y para el usuario 3 le vamos a dar el permiso de solamente de cambio de estructura. Entonces para eso creamos dos usuarios más. De la misma manera desplegamos seguridad, clic derecho en login, nuevo usuario, y esperamos a que se despliegue nuestra ventana, y así sucesivamente. Le damos usuario 2, usuario número 2, que la autenticación sea en SQL Server, la contraseña, la confirmación. Quitamos esto, que sea para consultoría. Por default, el idioma, el lenguaje, yo quiero que sea español. Entonces, nos vamos a roles de servicios, vemos que sean public. Para consultoría, igual aquí, para predeterminar el dueño de la base de datos, por defecto. Y vemos que todo está bien. Entonces, así creamos nuestro segundo usuario, y de la misma forma creamos el tercer usuario. Entonces, aquí tengo mi usuario 1, usuario 2, usuario 3. Lo siguiente que vamos a hacer es conectarnos a nuestros usuarios. Entonces, primero quiero conectarme a mi usuario número 1. Esta vez en la autenticación ya no me voy a conectar como Windows, sino que como SQL. Entonces le ponemos el usuario, que es el número 1, y la contraseña. Y nos conectamos. Ya, una vez conectado, a este usuario ahora le vamos a dar el permiso solamente de actualizar. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos en nuestra base de datos. Entonces nos vamos a nuestra base de datos principal, consultoría, le damos clic derecho, propiedades, se nos ha desplegado las propiedades de la base de datos. Entonces nos vamos aquí donde dice select, nos vamos a permisos, y queremos los permisos de actualización solamente para el usuario 1. Entonces en los roles de usuario seleccionamos, en los usuarios por roles seleccionamos el usuario 1, y nos vamos a los permisos para el usuario 1. Estos que están aquí son todos los permisos que se les pueden dar al usuario número 1, que va a hacer, va a tener el permiso de actualizar. Bien, ahora para estos permisos lo que tenemos que hacer es conceder ciertos permisos y denegar ciertos permisos. El principal permiso que debemos de conceder es el permiso de actualizar. Entonces nos vamos a buscar nuestro actualizar, permiso de actualizar. Aquí está. Este es el primero que debemos de seleccionar. Ahora, actualizar significa que debemos de modificar, que podemos hacer referencias, podemos hacer select, no podemos insertar una nueva columna, no podemos eliminar, tenemos que conectarnos y tener el control de la base de datos. Entonces para eso tenemos que conceder ciertos permisos. En conectar tenemos que darle permiso, conceder, control igual, concedemos, denegamos, como ya les había dicho antes, el de eliminar, el de insertar. Las referencias las concedemos, el de seleccionar por lo consiguiente, el de actualizar, el de ver el estado de la base de datos, el de ver definición, los concedemos. Entonces, una vez que hemos hecho esto,
le damos OK. Entonces, ¿cómo podemos saber si le hemos dado el respectivo permiso a este usuario? Para eso nos vamos a nuestro usuario para verificar que le hemos dado el respectivo permiso al mismo. Entonces, desplegamos nuestro usuario, base de datos, consultoría, tablas, y quiero que la categoría profesional, la tabla categoría profesionales, quiero modificar el archivo número 1. Entonces le ponemos 340 y tiene que modificarlo respectivamente. Ahora, si desearía eliminar la columna número 4, no debería eliminarlo respectivamente. Ahora, si desearíamos ingresar un nuevo valor, una nueva columna, tampoco debería de aceptarlo, porque esos son los permisos que nosotros le hemos dado a este usuario. Entonces vamos a escribir 500 respectivamente. No podemos modificar, no podemos insertar, no podemos eliminar, pero sí podemos modificar. Entonces, de esa manera le hemos dado el permiso de actualizar a nuestro usuario número 1. Lo siguiente, vamos a darle permiso al usuario número 2 solamente de eliminación. Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a nuestra base de datos, consultoría, propiedades, esperamos hasta que se despliegue nuestra ventana de propiedades, nos vamos a permisos y en usuarios, roles de usuario, ya no vamos al usuario 1, sino que esta vez será para el usuario número 2. Entonces seleccionamos el usuario número 2 y solamente queremos el permiso de eliminar. Como en el anterior, el principal que debemos de conceder es el de eliminar. Entonces, aquí lo tenemos, de ley, conceder, eliminar. Ahora, ¿qué no puede hacer? ¿Qué es lo que hay que denegar? Tenemos que denegar la actualización, tenemos que denegar la inserción, la de insertar, tenemos que denegar la de modificar y el de conectar, ese lo tenemos que conceder. Entonces, si le doy OK, se nos guarda esos permisos y nos conectamos a nuestro usuario número 2 para confirmar que lo que hemos hecho sí está funcionando. Entonces, una vez que nos conectamos a nuestro usuario número 2, nos vamos a nuestra base de datos, nos vamos a tablas y vamos a compras. Ahora quiero editar las compras, la tabla compras. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es recordar qué es lo que nuestra base de datos, lo que este usuario puede hacer con esta tabla, con nuestra base de datos. Solamente tiene el permiso de eliminar. Es decir, que si yo ingreso nuevos datos, estos datos de aquí, estos datos no se tienen que ingresar o insertar. Entonces vamos a darle 25 del 05, 06 del 2015. Ok. Guión bajo, guión medio, guión medio. Lo mismo acá, 24 del 07 del 2015. Entonces, al darle enter, vemos que no podemos acceder a
no podemos ingresar nuevos valores a la siguiente, en esta columna. Entonces lo que sí podemos hacer, lo único que puede hacer esta tabla, tampoco puede modificar. Si deseamos modificar este valor, le damos enter, no nos va a modificar. Entonces solamente tiene el permiso de eliminar. Le damos clic derecho, eliminar, clic derecho, eliminar, y respectivamente lo que va a hacer es eliminarnos las columnas. Bien, ahora para el tercer usuario lo que queremos es que tenga el permiso solamente de cambios de estructura. Al igual que los demás usuarios, damos clic derecho en nuestra base de datos, propiedades, nos vamos a permisos, usuario 3, y aquí le vamos a dar permiso solamente de modificar estructuras. Aquí no puede, con este usuario, nuestra base de datos no puede ni eliminarse, ni insertarse, ni modificarse, ni actualizarse. Entonces, le vamos a conceder todas las modificaciones de estructura. Como ustedes pueden ver aquí, todo esto que dice alter, todo esto es para modificar. Entonces le damos conceder, 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 y lo que no queremos que haga es que elimine, inserte, ejecute, que tampoco actualice. Entonces de esta forma nuestra base de datos, nuestros usuarios, este usuario número 3 solamente podrá hacer modificaciones de estructura. Bien, entonces le damos clic en OK. Nos vamos a nuestro tercer usuario, conectamos, usuario número 3, nos conectamos y verificamos si los permisos se han generado. Entonces nos vamos a tablas, en la de empresa clientes, vamos a tratar de editarla. Bien, entonces si queremos modificar algo dentro de ella, no nos va a permitir. Si queremos ingresar nuevos datos, pues tampoco debería de permitirlo, respectivamente, como se pueden dar cuenta. Y si queremos hacer la eliminación de una de ellas, tampoco debe de concederlo, porque el permiso de este usuario solamente es de cambios de estructura. Ahora, lo que sí podemos hacer aquí es crear una nueva tabla. Podemos crear una nueva tabla, tabla 1, le podemos ingresar. Vamos a ingresar. Guardamos. Entonces si vamos de nuevo a nuestro usuario, vamos a nuestra base de datos, tablas, vemos que se ha creado una nueva tabla. Y este de aquí debe de poderse eliminar también, porque solamente son cambios de estructura. Entonces vamos a darle eliminar. Y respectivamente se ha eliminado.
son cambios nada más que de estructura. Bien, eso es todo en cuanto a la creación y darle permiso a los usuarios para nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer las opciones de backup por backup. ¿Cómo hacemos eso? En nuestra base de datos principal nos vamos a nuestra base de datos consultoría, le damos clic derecho y donde dice task se va a desplegar otro menú donde va a decir backup. Entonces le damos clic, se nos va a desplegar la ventana de backup de la base de datos consultoría. Aquí vamos a hacer una copia de seguridad de nuestra base de datos por medio del backup. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, aquí lo que vamos a hacer es darle OK para hacer nuestro backup. Excelente, se ha completado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es restaurar ese backup por medio de la misma. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es darle clic derecho. Nos vamos, en vez de backup, nos vamos a restaurar base de datos. Se nos ha abierto la ventana de desplegar y aquí lo que tenemos que hacer es buscar donde hemos guardado nuestro backup, nuestra copia de seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir a DBase, vamos al buscador, entramos, vamos a agregar y él va a buscar donde se encuentra nuestra base de datos, nuestra restauración, nuestro backup. Entonces está aquí y le damos clic a OK. OK. Entonces esperamos hasta que nos haga la restauración. Y aquí está. Entonces hemos vuelto a restaurar nuestra base de datos como la habíamos dejado, lo que habíamos hecho lo último, hasta ahí quedó nuestra base de datos. Entonces eso es lo que hemos vuelto a traer de nuestro backup. Ahora le damos override de la base de datos existente y le damos OK. Esperamos un momento. Podemos ver que se ha hecho la restauración satisfactoriamente. Vamos a aceptar y ya tenemos restaurada nuestra base de datos como la habíamos dejado cuando hicimos el backup. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es exportar e importar datos desde Excel, desde la base de datos a Excel y desde Excel a la base de datos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entramos a nuestra base de datos, en este caso mi base de datos consultoría, le damos clic derecho, tareas y nos va a desplegar una ventana donde van a estar las opciones de importar y exportar. En este caso lo primero que voy a hacer es exportar datos, ¿no? Entonces le damos clic en exportar. Se nos ha abierto el cuadro de exportar, le damos siguiente
Este de aquí es el origen de donde está nuestra base de datos. En esta ventana no modificamos nada, ya que el origen es SQL Server y nuestra base de datos que queremos exportar es consultoría. Entonces le damos siguiente. Ahora bien, este es el destino. ¿A dónde queremos que vaya nuestra base de datos? Entonces yo quiero que mi base de datos sea exportada a Excel. Ese va a ser mi destino. Entonces aquí vamos a crear la base de datos en nuestro escritorio y le vamos a dar un nombre. Y le damos a abrir. Entonces aquí ya se creó el destino donde va a estar nuestra base de datos. Bien, ahora le damos siguiente. Siguiente. Aquí están las tablas que nosotros queremos que se exporten a Excel. Entonces yo quiero que todas mis tablas o las 3 primeras tablas se vayan a Excel. Sean exportadas a Excel. Entonces le damos siguiente. Este cuadro, esta ventana, solamente le da siguiente. Siguiente. Y finalizar. Entonces está haciendo el proceso de exportación, de exportar datos a Excel. Listo, satisfactoriamente. Ahora bien, vamos a verificar que lo que hemos hecho se haya realizado correctamente. Para esto, se acuerdan que nuestra base de datos que va a ser exportada se guardó en el escritorio con el nombre de base de. Si la abrimos, tienen que aparecer los campos que seleccione base de datos de SQL Server. Y así es. Si se pueden dar cuenta, seleccioné las 3 tablas: categoría profesional, cliente de compras y compras. Entonces se ha hecho la exportación satisfactoriamente. Exportar datos satisfactoriamente. Bien, ahora lo siguiente que quiero hacer es de Excel traer datos a mi base de datos. Entonces vamos a crear datos en Excel para poderlos importar a mi base de datos. Creamos un nombre, vamos a ponerle usuario 1 y las primeras celdas son para ingresar los datos, como son el ID, el nombre, sueldo en este caso. Entonces, ingresamos datos, nombre, se va a llamar Jonah y va a tener un sueldo de $120. Bien, vamos a guardar como, se va a guardar. También quiero que se me guarde en el escritorio, le damos un nombre, vamos a ponerle Pusher. Bien, hay que tener en cuenta de que al momento de hacer la importación, el tipo de documento debe de estar en libro Excel 97 a 2003, porque esta es la versión que coge nuestra base de datos. Entonces le damos guardar. Cerramos. Nos vamos a nuestra base de datos. Hacemos lo mismo, clic derecho, propiedades. Perdón chicos o chicas,
En nuestra base de datos consultoría es clic derecho, tareas, importar datos. Esperamos a que se nos despliegue nuestra ventana. Una vez desplegada, le damos Next, siguiente. Aquí vamos a escoger el origen de donde está lo que queremos importar. Entonces, yo hice un documento en Excel. Entonces, el origen que es Excel. Buscamos nuestra carpeta o nuestro dato y aquí está, User. Entonces le damos a abrir, le damos siguiente. Este es nuestro destino, queremos que sea importada nuestra base de datos. Entonces le damos siguiente y por supuesto que a nuestra base de datos consultoría. Entonces le damos siguiente, siguiente. Y aquí nos presenta el dato que queremos importar. Entonces, como solamente tenía una sola tabla que se llama usuario 1, entonces ese es el que queremos que se importe. Le damos siguiente, siguiente y finalizamos. Entonces aquí está haciendo el procedimiento de importación, importar datos desde Excel. Esperamos a que la operación se complete satisfactoriamente, cerramos y ahora sí vamos a verificar si la tabla ha sido importada. Entonces nos vamos a nuestra base de datos, damos un pequeño refresh. Entonces vamos a nuestra base de datos, consultoría, tablas, y podemos verificar que la tabla usuario ha sido importada. Entonces vamos a ver si podemos verificar los datos que ingresamos en Excel. Respectivamente, se han importado los datos que le habíamos generado anteriormente. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Saludos, soy Dagner Paul Ganchoso Luca, estudiante de informática de la Universidad SPAN. La materia se llama Base de Datos Avanzados. Gracias.